En un video reciente del podcast de Leo y Nacho, la profesora, analista política y abogada Natalia Torres mencionaba que creía que no todos deberían votar durante las elecciones, sino que la capacidad de ejercer el voto debería estar restringida a si la persona tiene un conocimiento mínimo, básico e indispensable de lo que hace el Estado. En palabras de ella, yo en algún momento hice una propuesta y dije, a ver, que solamente pudieras tener acceso al voto con el conocimiento mínimo básico indispensable de lo que hace el Estado, o sea, las razones por las que vas a votar. Las declaraciones de Natalia y de sus contertulios han disparado una enorme cantidad de críticas en redes sociales que ha llegado incluso a provocar reacciones dentro de miembros del gobierno mexicano, así como también de activistas, influencers y demás personas, incluyendo partidos políticos que han intentado utilizar estas declaraciones a su favor. Por supuesto, entre todas las críticas, las hay desde las que acertadamente mencionan puntos válidos y débiles sobre la postura de Natalia, así como las que descaradamente la tergiversan con el motivo de apoyar algún partido político o alguna ideología social. Es por esto que en este video realizaré un breve análisis a lo dicho por Natalia y daré algunos pensamientos que me han surgido al respecto. Sin más, empecemos. Antes de comenzar cualquier crítica, debemos entender bien el contexto en el que se produjo esta propuesta. El 6 de julio, el canal de Leo y Nacho Podcast publicaría la parte 2 de esta entrevista a Natalia Torres, misma que vendría a ser la continuación y actualización de una entrevista previa presentada apenas un año antes. Esta entrevista no pretende ser un entorno académico que invite a las personas que están platicando en ella a realizar una propuesta formal y rigurosa de lo que están diciendo, por lo que podemos esperar una conversación casual acerca de temas políticos por los que atraviesa México. Por lo tanto, en mi opinión, esperar una propuesta formal de tal idea con el rigor académico necesario es un despropósito que no debemos exigir de acuerdo al contexto. Sin embargo, lo que sí podemos esperar es una presentación clara de las ideas que nos ayude a desgranar el razonamiento y a poder profundizar en el que es uno de los debates más interesantes respecto a los fundamentos de la democracia. Ahora, en mi opinión, parte de la confusión en los razonamientos presentados se debe al comentario realizado por uno de los participantes en los que menciona explícitamente la posesión de un grado académico como criterio de decisión para poder ejercer el voto. Es decir, que dependiendo de tu grado académico, puedes o no puedes votar. Y es aquí en donde, a mi modo de ver, ocurre el problema principal de esta polémica: no saber identificar la postura que Natalia está mencionando. Con esto, pasemos entonces al análisis. De acuerdo con Jason Brennan, filósofo el cual estaré utilizando de forma extensiva durante este video, el principal rival de la democracia, tal y como la conocemos ahora, es la llamada epistocracia, es decir, el gobierno de aquellos que saben o que tienen el conocimiento. Esta forma de gobierno no es nueva ni es una propuesta que acaba de surgir, sino que se trata de algo que se viene discutiendo desde los inicios de la misma democracia. Platón, por ejemplo, podría ser encasillado como un epistócrata, al delegar el gobierno de la ciudad al llamado filósofo rey. Y por supuesto, en torno a esta propuesta de Platón existe un amplio debate entre los académicos acerca si Platón iba en serio o no con su idea del filósofo rey. Con todo, en respuesta a Platón, Aristóteles argumenta que sería extremadamente complicado que se pudiera producir un filósofo rey, y que incluso si se pudiera, tal sistema de gobierno atraería a las personas equivocadas, debido a lo atractivo que es tener un poder de esa magnitud. Este sistema, epistócrata a todas luces, sin embargo, no es el único que existe. Brennan distingue 5 formas diferentes de gobierno epistocrático que conviene conocer. La primera forma de gobierno es el sufragio restringido. La segunda, el voto plural, lotería electoral, el veto epistocrático y el oráculo simulado. Ahora, queda claro que la propuesta de Natalia es epistocrática, de acuerdo a lo que ella mencionó y que mostramos al inicio del video. Pero ahora hay que preguntarnos qué tipo de sistema epistocrático es. Por lo tanto, recordemos lo dicho por ella en el podcast y expandamos un poco más a su explicación. Yo en algún momento hice una propuesta y dije, a ver, que solamente pudieras tener acceso al voto con el conocimiento mínimo básico indispensable de lo que hace el Estado, o sea, las razones por las que vas a votar. Vamos a tratar de atacar todos los frentes. Te pueden decir, es que no toda la gente tiene acceso a la educación.
Ese es un buen punto. ¿Qué pasaría si el INE, o no sé, tal vez no se ha inventado el órgano de información electoral, vamos a ponerle, hiciera varias jornadas de sesiones o de clases que tú debes tener para hacer ciertos exámenes y que con esos exámenes te den tu credencial de votar? Con esto queda claro que la postura de Natalia está dentro de lo que Brennan ha mencionado como el sufragio restringido, el cual se define como que los ciudadanos adquieran el poder legal para votar o postularse como candidatos si y solo si son considerados a través de algún proceso competentes y o lo suficientemente bien informados. Este sistema posee un gobierno representativo e instituciones muy similares a los de la democracia moderna, pero no le concede a todos la capacidad del voto. Sin embargo, el voto se encuentra tan disperso como en la democracia moderna. Notemos entonces que la propuesta de Natalia no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico de las personas ni con sus grados académicos, sino que apunta a que el voto esté condicionado a demostrar una preparación adecuada y que entre esas personas que tienen acceso al voto, sus votos tengan el mismo valor. Por lo tanto, debemos descartar el resto de epistocracias identificadas y cualquier crítica debe estar limitada al sufragio restringido. Con esto claro entonces, ahora quiero expresar mis propios pensamientos que vienen a ser parte de mi postura respecto a este tema. Bien, una pregunta básica al discutir sobre política es la de ¿quiénes son los que tienen el poder? O en otras palabras, ¿de qué manera habría que distribuir el poder político? Después de todo, lo que distingue a la monarquía, a la aristocracia, a la democracia y otros regímenes entre sí es precisamente la distribución del poder político. Bien, antes de continuar, quiero dejar en claro que soy consciente de que detrás de esta pregunta hay una todavía más básica aún que versa sobre la naturaleza del poder político, es decir, ¿cuál es la naturaleza o qué es el poder político? Pero notemos que siempre que la naturaleza del poder no imponga restricciones a la distribución de ese poder, entonces podemos pasar de ella, pues no sería del todo relevante para esta discusión. Por lo tanto, hagamos esa suposición y continuemos. Ahora, de forma aledaña, esta pregunta también nos forza a cuestionarnos acerca de los criterios que debemos considerar para decidir quiénes son los que deberían tener el poder político. O sea, la pregunta de quiénes son los que tienen el poder también nos forza a preguntarnos quiénes deberían de tener el poder. Ahora, parece evidente que siempre hay que preferir distribuciones de poder más justas a las que son menos justas. Por tanto, habría que preguntar si existen medios objetivos para decidir si una distribución de poder es más justa que otra, de manera que determinadas formas de gobierno sean legítimas. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de que la democracia es superior a la monarquía, pues bueno, hay que preguntarnos bajo qué criterios estamos diciendo eso o por qué estamos decidiendo eso. Y la respuesta a esta discusión tiene que ser necesariamente afirmativa, es decir, la discusión de si existen medios objetivos para decidir si alguna distribución de poder es más justa que otra, necesariamente debe ser afirmativa. De lo contrario, este video no tendría sentido y tampoco tendría sentido ningún tipo de discusión en torno a las formas de gobierno. Introduzcamos entonces algo que yo llamaré el principio de justicia, mismo que utilizaré a profundidad más adelante. Ante dos o más sistemas de gobierno, hay que decantarse por el más justo, y en caso de igualdad entre dos o más sistemas, estos se pueden seleccionar o alternar entre ellos sin problema. Pues bien, en la academia hay dos posturas principales sobre este tema, el llamado proceduralismo y el instrumentalismo. El proceduralismo se compromete con la idea de que sí hay al menos una forma de distribuir el poder que es intrínsecamente justa y por tanto legítima en virtud de la forma en la que se producen las decisiones. En este sentido, el proceduralismo más puro va a aceptar la existencia de verdades morales objetivas respecto a la manera en que la toma de decisiones se realiza, pero no respecto a lo decidido. Filósofos como por ejemplo Tomás Cristiano, David Esland o el mismo John Rawls caen dentro de esta postura. El instrumentalismo, por otra parte, no considera que existan distribuciones de poder intrínsecamente justas e injustas, sino que la justificación de la distribución del poder político en un sistema se da en la medida en que dicho gobierno nos acerque a los objetivos del Estado. Y ojo aquí, con Estado no me refiero a los objetivos políticos del presidente o ministro en turno, sino a las razones del ser del Estado, como velar por el bien común o proteger los derechos y garantías naturales de los individuos.
Platón, por ejemplo, en su madurez, al considerar el filósofo rey como la forma de gobierno virtuosa y desestimar el resto como degeneraciones políticas que alejan al ciudadano de la virtud, entraría dentro de la vertiente instrumentalista. Y por supuesto, también uno se puede comprometer con una tercera postura que sea combinación de ambas, del instrumentalismo y el proceduralismo. Aristóteles, por ejemplo, podría ser un ejemplo de un filósofo con este estilo. Al realizar la división entre el estado ideal y el mejor régimen posible en la práctica, reconoce que la monarquía del virtuoso es lo deseable y sería lo mejor para todos, pero también reconoce que las condiciones históricas, económicas y humanas varían, por lo que hay que atender también a la distribución de poder que mejor se adapte a las circunstancias concretas y no a un ideal difícilmente alcanzable. Habría que preguntar entonces a Natalia, ¿ella de qué lado está? Si es proceduralista o instrumentalista o algo intermedio, ya que el diálogo tomará rutas diferentes dependiendo de esta respuesta. Pero volvamos a la democracia. Considero que el proceduralismo puro es inviable, pues si lo importante en una democracia es que la toma de decisiones sea universal, es decir, que el voto esté abierto para todos, y que por principio del proceduralismo podamos ignorar por completo lo decidido, entonces cosas como el holocausto o la discriminación a ciertos grupos vulnerables puede ser establecida como algo justo. Y para esto pongamos un ejemplo concreto. De acuerdo al proceduralismo, lo importante es el proceso y no tanto el resultado. Bueno, supongamos que el Congreso se reúne el día de hoy para aprobar una ley que le quita la libertad de expresión a un sector vulnerable. El proceso por el que esta ley es aprobada cumple con todo el protocolo establecido y bajo los más altos estándares democráticos. Se da la propuesta, esta es aprobada en ambas cámaras y después se le da al Poder Ejecutivo para ponerse en práctica. Bajo estándares procedurales hay que concluir que la ley es justa, porque el proceso por el que fue promulgada ha sido totalmente justo. En cambio, si observamos este mismo ejemplo pero bajo el panorama instrumental, es evidente que hay una falta grave hacia los derechos humanos, y ejemplos como estos pueden ser multiplicados de forma indefinida. Con esto dicho, supongamos pues el enfoque instrumental, dejando de lado el proceduralismo y el enfoque mixto. Adoptando esta postura, hay que concluir dos cosas. Primero, el sufragio universal no posee un carácter definitorio por sí solo a favor de la democracia. Es decir, abrir el voto a todos los ciudadanos no afecta por sí mismo a que el régimen democrático sea más o menos justo en comparación con otros sistemas de gobierno. Lo que importa bajo el instrumentalismo, recordemos, es el resultado, no el proceso de decisión. Y dos, el sistema de gobierno por el que habrá que decantarse dependerá de los resultados que éste produzca, y en caso de igualdad en los resultados de dos o más sistemas, estos sistemas son igualmente justos y podríamos elegir cualquiera de ellos. Notemos que la primera conclusión es una consecuencia directa del instrumentalismo, y que la segunda es la forma que adquiere el principio de justicia una vez que se adopta esta postura. Y esto es importante, debido a que la primera conclusión corta de golpe numerosas críticas que se le han hecho a Natalia durante esta polémica, mismas entre las que, por cierto, se encuentra la de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizada en su reciente mañanera, donde criticaba a Natalia. Estas críticas suelen utilizar el sufragio universal como arma principal para definir que la democracia es más justa que la epistocracia o cualquier otra forma de gobierno, solo porque el proceso es abierto para todos los ciudadanos. Pero el hacer esto obliga a argumentar por el proceduralismo y rechazar el instrumentalismo, para lo que habría que resolver primero los problemas y contraargumentos hacia el proceduralismo. A mi modo de ver, la mejor alternativa para un demócrata sería aceptar el instrumentalismo y argumentar que el sufragio universal produce una mayor cantidad de bienes para la sociedad en tanto nos acerca más a los objetivos del Estado. La segunda conclusión refuerza el enfoque en los resultados del gobierno e invita a analizar la posibilidad de que la epistocracia presente mayores y mejores resultados que la democracia y viceversa. Otra cosa importante a considerar también es la aparente fama de autoritarismo que la epistocracia parece acarrear. Es decir, cuando el epistócrata dice que solamente aquellos con el conocimiento pueden gobernar sobre los que no lo tienen, parece introducir a la discusión ciertas notas autoritarias que convendría analizar. Por lo tanto, adentrémonos un poco más en esta crítica. Aquí utilizaremos al filósofo David Esland,
Él argumenta que la epistocracia descansa sobre 3 principios básicos. Número 1, el principio de verdad, es decir, que existen respuestas correctas a, como mínimo, algunas problemáticas políticas. Número 2, el principio del conocimiento, es decir, que algunos ciudadanos saben más acerca de cómo alcanzar dichas respuestas correctas o acerca de la problemática en sí. Y número 3, el principio de autoridad. Cuando algunos ciudadanos tienen más conocimiento o son más confiables en esas problemáticas, entonces esto justificaría otorgarles mayor poder político sobre aquellos con menos conocimiento. El principio de verdad y el principio de conocimiento parecen evidentes a todas luces, por lo que rechazarlos constituye un movimiento arriesgado. Por lo tanto, Eslon argumenta que el mejor movimiento posible para alguien que quiera argumentar contra la epistocracia es rechazar el principio de autoridad. Es este mismo principio, por cierto, el que le da la fama de autoritarismo a la epistocracia. Y aquí estoy de acuerdo con Eslon, pues el principio de autoridad establece que el ser un experto en cierta materia es razón suficiente para poder otorgar mayor poder sobre los que tienen menos conocimiento. Pero esto parece lejos de ser el caso. Por ejemplo, mi hermano financiero quizá tenga mejor conocimiento de qué hacer con mis ahorros, pero eso no significa que él tenga derecho a tocarlos o de forzarme a mí a realizar tal o cual inversión. Siempre, ante el principio de autoridad, uno podría responder: ¿y quién eres tú para decidirlo? Y la propuesta de Natalia parece ir en este sentido, y de ser así, su argumentación resulta inadecuada, debido a que el principio de autoridad parece ser falso. El conocimiento por sí mismo no es razón suficiente para poder otorgarte mayor poder político. No obstante, considero que hay una manera de defender la conclusión de Natalia, pero eso involucra modificar la argumentación. Y con esto me refiero de que incluso si la argumentación de Natalia a favor de la epistocracia es inadecuada, no significa que la epistocracia no pueda construirse sobre bases adecuadas. Regresemos a los principios establecidos por Esland y rechacemos, como él lo hace, el principio de autoridad, pero establezcamos junto con Brennan el llamado principio de antiautoridad, el cual dice: cuando algunos ciudadanos son irracionales, ignorantes o incompetentes respecto a la política, esto justifica no permitirles hacer uso de su poder político, es decir, su incompetencia les prohíbe o les reduce su capacidad de ejercer el poder político con tal de proteger a personas inocentes de su incompetencia. Al incluir el principio de antiautoridad, evadimos los problemas del principio de autoridad y aceptamos que todas las personas tienen, en principio, la capacidad de ejercer el poder político, pero aceptamos que esta capacidad se les puede deshabilitar o reducir si cumplen con ciertos criterios de ignorancia, y con esto se ha eludido también las críticas de autoritarismo. Ahora bien, los epistócratas, por lo tanto, no necesitarían decir que solo si tienes el conocimiento necesario, entonces puedes votar. Bastaría con decir que la gente irracional o incompetente no debería poder votar porque representa un riesgo para los demás. Y este movimiento argumentativo representa un giro radical en la discusión y por lo tanto escapa a las críticas presentadas a la postura de Natalia, al menos las que yo he escuchado, mientras que sostiene aún la conclusión de un gobierno epistocrático. Y con esto dicho, tomemos el ejemplo de Natalia sobre la licencia de conducir, pues a mi modo de ver adquiere mucha más fuerza dentro del principio de antiautoridad. Desde luego, sería injusto excluir a los ciudadanos de conducir debido a su género, raza, origen étnico o creencias religiosas. No obstante, que eso sea injusto no quiere decir que todas las restricciones al conducir sean injustas. Quizá haya razones moralmente suficientes para prohibirle a alguien ejercer su derecho a conducir, y muy probablemente lo sea debido a que representa un peligro para los demás cuando manejas. Por ejemplo, en México, las licencias de conducir, en la parte trasera, poseen ciertas restricciones a las que el ciudadano debe de asumir debido a alguna discapacidad física. De forma similar, entonces, se podría argumentar con la política. Finalmente, quiero terminar este video con un último pensamiento que me ha surgido. Parece ser que muchas personas consideran la desigualdad de poder político como una señal de injusticia. En redes, por ejemplo, se ve que muchas personas opinan que el que una persona pueda votar y otra no es injusto por sí mismo. Y quizá aquí tengan un punto válido.
el canon académico secular, es que durante la mayor parte de la historia política humana, el poder se veía distribuido de formas injustas mediante consideraciones morales arbitrarias. El poder se repartía de acuerdo a las creencias religiosas, el color de piel o por el género de las personas. Y ciertamente, podemos considerar estos criterios como irrelevantes para decidir si alguien debe tener o no el poder político. Pero eso no significa que no haya criterios relevantes que justifiquen la desigualdad en el poder político. O en otras palabras, que en el pasado la desigualdad de poder haya sido injusta, no implica necesariamente que cualquier desigualdad de poder sea injusta. Pero bueno, muchas cosas más se podrían decir al respecto de esta problemática. Aquí no he tocado, por ejemplo, el tema de los cursos del INE y demás posibles soluciones que Natalia maneja en el video. Rápidamente, puedo decir que dichos cursos me parecerían insuficientes. No obstante, toda esta discusión deja en claro que el tema puede y debe seguirse debatiendo para alcanzar sistemas de gobierno más justos. Hay que evitar este miedo que se tiene de cuestionar la democracia. Siempre hay que cuestionar para poder observar y poder indagar si podemos acercarnos a nuevos y mejores sistemas de gobierno, los cuales podrían convertirse en algo así como una superdemocracia, o quizá dejar la democracia atrás y probar algo nuevo, con tal de que sea más justo. Pero ¿tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, te invito a que le des like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal para más contenido sobre ciencia, filosofía y religión. Que la Dama Filosofía te acompañe.